Regreso con ustedes en esta edición informativa ampliada. Comenzábamos comentándole cómo se encuentra el mundo a esta hora, cuáles son los últimos acontecimientos en relación con el ataque que decidió llevar adelante Estados Unidos contra Irán, una metida directa en el ámbito de este conflicto y cómo también han reaccionado algunos pueblos del mundo, incluso desde el propio Estados Unidos. Sin embargo, siempre es importante recordar la historia porque de allí aprendemos y por ello vamos a conversar sobre lo que sucedía un 22 de junio, pero hace 84 años. A través de una entrevista especial vamos a hablar del tema desde la literatura hacia la historia. Acá tengo información general para que entiendan de qué hablo. Hace 84 años se lanzaba la operación Barbarroja. Hitler presentaba la ofensiva como una medida para salvaguardar a Alemania, acá pongo entre comillas, salvaguardar supuestamente, y a Europa de la supuesta amenaza soviética. En el mensaje Hitler dio la orden al ejército nazi de iniciar la operación militar sin precedentes. Hitler justificaba la invasión afirmando que la URSS había concentrado fuerzas militares en la frontera y cometido provocaciones. Este es el antecedente de lo que sucedía, la justificación, el porqué un 22 de junio. Hitler y el ejército nazi preparó minuciosamente el cruce de 3 millones de soldados alemanes a territorio soviético. Minuciosamente significa premeditación, tiempo, preparación. La invasión nazi puso fin al tratado de no agresión entre los dos países ante la invasión a Polonia en 1939. Hubo 3 frentes de invasión por los estados del Báltico al norte, por Moscú, y un tercero que atacaba Ucrania y el sur de Rusia. Acá el contexto general de lo que sucedía un 22 de junio y del por qué estamos hablando de la fecha, precisamente un día como hoy, 84 años después. Para ello converso sobre historia y sobre literatura. Presento a mi invitado. Se encuentra con nosotros esta tarde. Un placer recibirlo en nuestro estudio, que ya es su casa, porque no es primera vez que está acá. Es la casa del ministro para la Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas. Bienvenido. Muchas gracias, Saray. Un saludo para ti y para todos y todos. Es un gustazo recibirte, no solo desde la perspectiva histórica por una fecha como hoy, sino para disfrutar, tener la capacidad de disfrutar desde una historia individual, cómo ello puede mezclarse con el contexto histórico de lo que ha sucedido un día como hoy, partiendo de su señora madre. Cuénteme sobre este libro. Sí, bueno, el disfrute fue una de las sensaciones que experimenté al investigar sobre la historia de mi madre y de los tiempos que le correspondió vivir. Ella fue una judía yugoslava, de origen croata, que vino huyendo de los nazis y terminó acá haciendo de Venezuela su patria. En puertas de su centenario, celebrado en el 2024, me propuse reconstruir su historia. Ella fue muy reservada, pocas cosas nos contó. Y al investigar, descubrí cosas que son, desde el punto de vista familiar, humano y noticioso, muy relevantes. No fue disfrute, ciertamente, digamos, reconstruir la parte relativa al Holocausto, a la Segunda Guerra Mundial. Y esta fecha que hoy estamos recordando, pues se me hizo esta mañana muy notorio. Déjà vu. Claro, porque qué casualidad. ¿Será que el señor Trump escogió la fecha del ataque de Hitler a la Unión Soviética para iniciar su ataque a 3 infraestructuras nucleares en Irán? ¿O fue sencillamente una casualidad histórica? No lo sabemos y probablemente no lo sabremos, pero sí podemos encontrar aires de familia entre las situaciones que vivió el mundo hace 84 años y esta que hoy estamos observando. En aquel entonces, hace 84 años, fue también un ataque preventivo, de acuerdo con lo que el señor Adolfo Hitler expresó al anunciar al mundo su ofensiva contra la Unión Soviética. Argumentaba justamente que estaba, digamos, en peligro la seguridad de Alemania y que, digamos, que supuestamente la Unión Soviética había movilizado tropas cerca de las fronteras alemanas. Toda una ardid, porque luego en las propias memorias del mariscal Zhukov,
él informa que a Stalin, el mariscal Stalin, líder soviético de entonces, lo tomó por sorpresa. No podía creer en las primeras de cambio que se estuviera produciendo ese ataque masivo y colosal. Fueron 3 millones de soldados alemanes, pero también soldados de Finlandia y de Rumanía, que eran en número de 750.000, que se sumaron a esa fuerza gigantesca, la mayor jamás reunida. De hecho, la operación se llama Barbarroja por Federico I, al que llamaban Barbarroja, un emperador del Imperio Germánico, que en su tiempo, digamos, llegó incluso a conquistar grandes espacios para digamos, lo que ahora se conoce como Alemania. En el caso presente que nos ocupa, vemos también la invocación de una digamos, acción armada supuestamente preventiva que, oye, lamentablemente pone al mundo al borde de escenarios similares a aquellos que vivimos, pero ahora potenciados, porque el mundo de aquel entonces era un mundo desnuclearizado. En aquel entonces no había el peligro nuclear, que luego, en 1945, se inicia una nueva era con las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki que lanzan los Estados Unidos. Pero en este instante, una acción de este tipo nos pone en vilo por las implicaciones nucleares. Además del absurdo que para cualquier ser humano medianamente, digamos, informado, implica el decir, caramba, para prevenir una catástrofe nuclear voy a bombardear instalaciones nucleares. Una cosa como entre macabra y absurda, ¿no? Son tiempos distintos, por supuesto, no son los mismos personajes, nadie es igual a otro en los tiempos históricos, pero si de algo sirve la historia es para encontrarnos con aquellos antecedentes que nos permiten explicar el mundo de hoy. Lamentablemente, el papel que en su tiempo jugó este señor Adolfo Hitler lo está jugando el señor Benjamín Netanyahu, desde una creación que es el Estado de Israel. Aquí yo traje otro libro para recomendar de Shlomo Sand, La invención de la tierra de Israel y la invención del pueblo judío. Son dos libros de un mismo autor judío sobre la creación del Estado de Israel, que lamentablemente para, digamos, mayor drama de esos millones de personas que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial, y particularmente en el caso de la Unión Soviética fueron casi 30 millones de personas, en el caso de los judíos unos 5 o 6 millones de personas son, digamos, reivindicadas como víctimas mortales del Holocausto. Ahora, es verdaderamente vergonzante que en nombre de esas víctimas, en nombre de aquella experiencia, ahora se cometan agresiones aún más absurdas e irritantes como estas que ocurren a diario contra el pueblo palestino, y ahora se ponga al mundo al borde de una guerra nuclear y de una tercera guerra mundial, invocando justamente la experiencia vivida por los judíos en la Segunda Guerra Ministro, Mundial. quiero aprovechar sus palabras para regresar al libro, para regresar al texto del cual hemos partido inicialmente. Acá lo tiene usted en sus manos, específicamente al capítulo donde comenta este suceso histórico. A mí me llamó muchísimo la atención cuando tuve la posibilidad de leerlo, y quiero, digamos, trasladarlo a lo que sucede hoy comunicacionalmente, cómo se describe la imagen de su madre muy pequeña escuchando una radio dentro del cuarto de manera prácticamente escondida, donde la información que se emite en esa radio va a contra de la información que hegemónicamente se está imponiendo en el mundo. Me refiero a la información que llegaba desde Rusia, un país que es el que está siendo directamente atacado, y la información que establecía el nazismo para, digamos, decir cuál es la verdad ante el mundo. Y creo que este es un elemento esencial, por eso decía, desde la perspectiva literaria, llegar a un contexto histórico para entender cómo esa imagen es la misma que estamos viviendo hoy, cuando medios de comunicación que intentan sacar y mostrarle al mundo la voz de los pueblos que son atacados, son censurados, son callados, periodistas asesinados, medios de comunicación completamente expulsados
traslados de tierras israelíes, por ejemplo, para que no se diga, para que no se muestre la verdad ante un suceso que demuestra evidentemente que hay un ataque directo a una nación que en estos momentos se está defendiendo. ¿Cómo podríamos también analizarlo desde la perspectiva literaria? Porque me parece interesantísimo cómo lo cuenta, y por otro lado también enlazarlo con lo que sucede hoy. Claro, en aquel entonces mi madre, como te decía, una joven judía de una familia burguesa en Zagreb, se informaba de los avances de la guerra a través de Radio Moscú. Tenía escondido en su cuarto un radio. Sus padres no estaban de acuerdo con sus ideas políticas. Ella, digamos, se emocionó y se convirtió en una gran defensora de la Unión Soviética, del Ejército Rojo, y tenía una visión completamente distinta a la que tenían su familia y sus relacionados, porque, digamos, los medios de comunicación imperantes en ese entonces tenían una mirada distinta, una postura muy anticomunista. En este caso, era una realidad analógica. Ahora, 84 años después, vemos ese fenómeno multiplicado por millones, porque en este tiempo es casi tan importante la guerra que se da en el campo de la comunicación, en el campo de las narrativas, como la guerra que se da en el campo de batalla. De hecho, el campo de las narrativas comunicacionales ha sido utilizado para generar desenlaces bélicos. Recordemos la Plaza Verde de Trípoli, cómo se montó todo un andamiaje de falsedades, eso que llaman ahora fake news, que son además utilizados como casus belli y como elementos para la creación de realidades virtuales que desencadenan hechos en la realidad real. Se ha sofisticado mucho, ya más allá de las señales de radio, de aquella lucha que también se escenificaba a través de medios de comunicación analógicos y muy reducidos, pero que hoy incluso tú ves cómo se involucran las grandes corporaciones de comunicación en el escenario de guerra, los proveedores de Internet, el señor Musk, Microsoft, como herramienta de guerra directa, en fin, lamentablemente también debo decirlo, es el mismo fenómeno de deshumanización del enemigo. A nosotros mismos los venezolanos en los Estados Unidos se ha invocado una ley de enemigos extranjeros para una persecución brutal, xenófoba contra nuestros compatriotas y para su secuestro en un campo de concentración, que también debemos hacer ese paralelismo en El Salvador y en los propios Estados Unidos contra venezolanos. De modo pues que la deshumanización, la creación de estigmas que permiten arrancarle características de persona a un ser determinado para negarle cualquier tipo de derechos, para centrar hacia él toda la fuerza de quien pretende dominar el mundo, las relaciones de una sociedad determinada, y lo vemos hoy. Esa estigmatización que entonces tuvieron los judíos, que hizo que mi madre tuviera que emigrar de esa Europa, es la misma, lamentablemente, que hay contra los palestinos, que hay en este momento contra los iraníes, que hay en este momento contra los venezolanos y demás migrantes en los Estados Unidos. Ha brotado en este siglo 2021, en el siglo XXI, un supremacismo que tiene aires de familia con el supremacismo que tenía este otro caballero, el señor Hitler. Uno lee el libro Mi lucha, donde él, digamos, expone su credo, y uno observa unas premisas racistas además, debo decirlo, en ese tiempo había una especie de sinonimia entre judío y comunista. Justamente esa operación Barbarroja, que se inicia un día como hoy, hace 84 años, coincidiendo con los ataques 84 años después de los Estados Unidos a Irán, tenía una forma de expresarse muy cruel, porque Hitler le dijo a sus generales, eso está recogido en el libro, les dijo: aquí vamos a aplicar métodos que seguramente a ustedes les parecerán aborrecibles, pero es necesario extirpar digamos, la amenaza judeo-bolchevique. Todo germen que lleve el comunismo. Pero fíjate qué terrible era esto, las unidades de matanza. Eso ocurrió a partir del día 22 de junio de 1941. Detrás de las líneas de combate, de las fuerzas de ataque del ejército alemán y de sus aliados, venían las unidades de matanza. Esas unidades de matanza
una vez que tomaban control del territorio, iban buscando a los cuadros del Estado, del partido gobernante en la Unión Soviética de aquel entonces para exterminarlos. Y usualmente eran judíos, porque digamos los judíos se hicieron militantes revolucionarios en ese tiempo y lamentablemente buena parte de la matanza se dio justamente a partir de una fecha como hoy, hace 84 años. Eso que se llama el Holocausto, que fue la matanza deliberada, sistemática de personas en la Segunda Guerra Mundial, fue a partir de un día como hoy, hace 84 años. En ese entonces había, como te decía, una asociación muy común entre judío y hombre de izquierda, o mujer de izquierda, o comunista. Este autor, que yo recomiendo mucho, Enzo Traverso, escribió este libro, El final de la modernidad judía, historia de un giro conservador, explica cómo de aquellos judíos revolucionarios de izquierda que hicieron la historia, Marx, Trotsky, Rosa Luxemburgo, pasamos a un arquetipo de un judío de derecha en el que él coloca, por ejemplo, a Henry Kissinger. Vemos cómo este libro nos permite entender cómo es la transformación de aquella fuerza revolucionaria del judaísmo de los años 40 del siglo pasado en lo que hoy es esta fuerza conservadora, lamentablemente también supremacista y lamentablemente muy ubicada en la ultraderecha que representa el régimen sionista del Estado de Israel, que ha logrado ahora embarcar a los Estados Unidos también en una aventura bélica cuyas consecuencias todavía no conocemos. Y vamos a seguirlas analizando. Gracias, ministro. Vamos a hablar sobre el tema, vamos a reiterar fragmentitos de los discursos de ambas figuras, precisamente para entender este paralelismo del cual nos comenta nuestro invitado. Justo cuando Estados Unidos se inmiscuye directamente en el conflicto, ojo, que lo ha hecho con esta agresión directa, pero sabemos que el apoyo a Israel ya estaba dado contra Irán. Se cumplen 84 años de este discurso, del discurso nazi que justificaba la operación Barbarroja. Acá les cuento detalles sobre este discurso. Un día como hoy en la historia se cumplen 84 años desde aquel 22 de junio de 1941, donde el criminal de guerra alemán Adolf Hitler anunció la Operación Barbarroja, una que justificaba la invasión a la Unión Soviética como una medida preventiva ante la presunta amenaza inminente que representaba para el mundo. Un discurso que marcó una escalada en la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, la ofensiva de los nazis se escudaba bajo el pretexto de salvaguardar a Alemania y a Europa del bolchevismo y su corriente política de izquierda que se alejaba de los intereses y aspiraciones alemanes de expansión en gran parte del continente europeo. Las tensiones eran evidentes. Alemania ya era un país en guerra. Todos buscaban proteger sus fronteras, pero Hitler aseguró que las divisiones soviéticas a lo largo de la zona fronteriza era una amenaza de guerra y que por ello era inminente actuar. Pueblo alemán, en este preciso momento se realiza una marcha sin precedentes del ejército alemán. La tarea de este ejercicio es salvaguardar a Europa y de este modo salvar todo. Por ello he decidido poner la suerte del pueblo del Reich y de Europa nuevamente en manos de nuestros soldados. Era para mí un paso difícil enviar a mi embajador a Moscú a fin de que hiciera lo posible para impedir la política de acercamiento contra Alemania. Tenía esperanza de que en este último momento sería posible suprimir la tensión. Hay aproximadamente 106 divisiones rusas sobre nuestras fronteras y durante semanas su infantería y su aviación cometieron constantes violaciones en las fronteras de Alemania, Finlandia y Rumania. Si hasta ahora me he visto obligado por las circunstancias a mantener repetidamente silencio, debo deciros que llegó el momento en el que soportar por más tiempo esa situación no solamente sería una falta de omisión, sino un crimen contra el pueblo. Y sobre todo contra Europa. Por consiguiente, llegó la hora en que menester emprender la marcha contra esta conspiración de los traficantes bélicos judeo-anglosajones. Y también contra las autoridades semitas del centro bolchevique de Moscú. De ello surge que nuestro deber en ese frente no es más que protección de las propias tierras, sino de salvaguardar Europa y acudir en socorro de todos. Pero en realidad, la Operación Barbarroja significó también un acto de traición, ya que con ella se fracturó definitivamente el pacto de no agresión germano-soviético firmado en 1939. Esta misma narrativa donde el opresor se victimiza y justifica la guerra disfrazada de paz, se repite hoy en los ataques del sionismo a Irán, y qué curioso que sea un grupo selecto sionista,
que lidera al mismo pueblo judío que sufrió las atrocidades del Holocausto, hoy emula el patrón de conducta, solo que en esta ocasión apela a la teología y escritos sagrados como amparo. Allí está, aparte de lo que conversábamos acá, del discurso que daba el famoso líder del nazismo en esa oportunidad. Y precisamente son algunos de los fragmentos que también cuenta el libro del cual hablamos hoy y que tiene que ver con este momento. A mí me parece interesante, ministro, que podamos hacer ese enlace entre los sucesos a través de los discursos de cada uno, porque usted resalta allí no solo el discurso de Hitler, sino el de Stalin, y luego cómo ello se va relacionando con las posiciones que van tomando Estados Unidos y Reino Unido en esa oportunidad. Acá tenemos un fragmento, sabemos que no todas las personas han podido leer el libro, acá lo tenemos y precisamente sobre este fragmento vamos a comenzar esta segunda parte. En Zagreb dice, las noticias llegaban por radio y periódicos autorizados por el gobierno Ustaša, aliado de Hitler y Mussolini. De los Polhak-Bauer, solo Maja tuvo acceso a informes distintos sobre la guerra, los escuchaba a través de Radio Moscú, sintonizada a bajo volumen. Era justa la primera parte de la cual hablábamos, ministro, sobre la necesidad de escuchar la otra parte de la historia. Y luego pues ya venía el fragmento más extenso del discurso de Hitler, un discurso que usted decía nos parece conocido. Hace apenas horas escuchábamos a Donald Trump decir que era necesario atacar porque constituyen nuestros enemigos, la amenaza del mundo, han matado a los nuestros y además no tienen permiso, básicamente, por parte de Estados Unidos para desarrollar armas nucleares. Hitler decía lo mismo, estamos cercados, las tropas rojas están alrededor de nuestro territorio, no podemos permitir el avance. Mira, tú mencionaste acá en la lectura a los Ustaša, al gobierno Ustaša. Ustaša es el grupo político que tomó el poder en Croacia con el apoyo de Hitler y de Mussolini, y que era un movimiento profundamente nacionalista, pero no un nacionalismo como el que entendemos muchas veces nosotros, por ejemplo aquí en Venezuela, que es un nacionalismo positivo en el sentido de la reafirmación de nuestra identidad, de supremacismo, sino que es un nacionalismo que se mezcla con supremacismo y que considera las demás, digamos, identidades como inferiores. Por eso la crueldad, incluso de ese movimiento Ustaša, asombró y repugnó a los propios nazis. Claro. Hay informes documentados de los nazis horrorizados con lo que hacían los Ustašas contra los serbios, contra los comunistas, contra los judíos y contra los, ¿cómo llaman a los compañeros gitanos? Esto lo pongo como respuesta a tu comentario, porque lamentablemente hemos visto irrumpir en el escenario de este siglo XXI unos nacionalismos, comenzando con el que se tiene lugar en los Estados Unidos, que se expresa como America First, ¿no? Primero América, que lamentablemente tiene un componente supremacista también terrible, porque yo me imagino que cualquier norteamericano, estadounidense, debe sentirse muy orgulloso de su nacionalidad, como nos sentimos todos los seres humanos. Claro, pero no se plantea la inclusión, se plantea la eliminación del otro. Exactamente. Solamente el traspaso de esa pequeña línea que hay entre la reafirmación de lo propio y la negación de lo ajeno es lo que lamentablemente caracteriza este tiempo. Entonces, así como los Ustašas y los nazis, que también digamos, reivindicaban un nacionalismo germano que los llevó a anexarse a Austria y luego a toda su expansión, tiene también un componente racial. El partido nazi llevó adelante las leyes raciales de Nuremberg, que también después copiaron los Ustašas y otros movimientos colaboracionistas que se montaron en Europa. Lamentablemente esas leyes raciales tienen hoy día unos aires de familia también con las normativas que han empezado a aplicar. Asidero directo, la eliminación de proyectos para los afrodescendientes, la criminalización de los migrantes. Mira, es que cuando tú ves en las calles a unos migrantes que van a presentarse en las oficinas de migración y ahí mismo los detienen, me recuerda mucho otro libro. Dicen que uno no debe, cuando está mostrando su propio libro, mostrar otros, pero yo no milito en esa idea. Es que la historia no está contenida en un solo libro. Mira este otro libro cuyo título llama la atención muchas veces a la gente, Negros en los campos nazis, porque digamos que la narrativa predominante ha sido la presencia de los judíos en los campos de concentración, pero resulta que también los negros. Aquí se cuenta cómo los afroalemanes, producto de una experiencia colonial que tuvo Alemania fue una potencia colonial tardía en Europa y tuvo bajo su, digamos, dominio a Namibia.
Allí nacieron, del cruce de alemanes y africanas, nacieron hombres de piel como la tuya y como la mía, con ojos azules, que se sentían alemanes. Cuando fueron a Alemania, esos descendientes de ese cruce, y se instauró el nazismo, ellos llegaron a las oficinas de identidad a renovar sus pasaportes y les decían, no, es que ya usted no es alemán. Increíble. Luego de la aprobación de las leyes raciales de Nuremberg. Increíble. Y entonces, ¿cómo que yo no soy alemán? No, es que ya usted no es alemán. Usted, para poder ser alemán tiene que tener tantas... primero, el cruce con un negro era una cosa aborrecible para los racistas. El racismo en ese tiempo además no era exclusivo de los nazis. De la Alemania pre-hitleriana también. Existía la idea de que el negro no tenía ni la mitad de la fuerza que tenía un ario, un blanco. De hecho, de ahí la famosa anécdota deportiva de cómo un afrodescendiente deportista gana en las narices de Hitler. Es un tema también que viene por la concepción de un tipo de sociedad, ¿no? Así es. Entonces hay muchos aires de familia, lamentablemente, entre aquel racismo burdo y las formas que ha adquirido este otro. Porque en la invocación de una ley de enemigos extranjeros para aplicársela a los venezolanos, imagínate tú, hay un componente racista tremendo, porque buena parte de esos hombres y mujeres que van a migrar van en su abrumadora mayoría, diría yo, a contribuir material y espiritualmente en las naciones de acogida. Así es. Entonces su persecución es caprichosa. Al final incluso termina siendo un boomerang porque afecta a las fuerzas de trabajo que, así sea bajo cuerda, la sociedad ha establecido para su funcionamiento. Entonces, creo que es un momento de reflexión esta coincidencia de los 84 años del ataque a la Unión Soviética por parte de Hitler y que una fecha idéntica el ejército de los Estados Unidos haya atacado plantas nucleares en Irán, pues nos trae un ejemplo de la historia para no repetirla. Claro. Si la historia sirve de algo es para enmendar aquello que salió mal. No es necesario transitar estos caminos de guerra. Nosotros desde Venezuela hacemos un llamado fervoroso a la paz y nos recordamos de Alí I, nuestro gran cantor del pueblo, cuando en su canción famosa dijo: no basta rezar para conseguir la paz. Sin duda. Este es otro fragmento, ministro, quiero leerlo conjuntamente con los que nos acompañan. La pregunta que surge acá: ¿qué ha ganado la Alemania fascista y qué ha perdido por culpa de su traición e incumplimiento del pacto tras atacar a la URSS? Ha obtenido cierta ventaja para sus tropas en un breve periodo, pero ha perdido políticamente, ya que se ha mostrado ante el mundo como un agresor. Tiene que ver directamente con lo que está pasando hoy. ¿Qué gana Estados Unidos? Una pregunta directa, pero sobre esa pregunta, la segunda: ¿qué está perdiendo Estados Unidos con una agresión como esta? ¿Está demostrando que su declive está comenzando tal como comenzaba el declive antes de la Segunda Guerra Mundial del ejército nazi? Bueno, si vamos a establecer paralelismos históricos, uno puede llegar a esa conclusión que tú has llegado. Estas son palabras del mariscal José Stalin en su respuesta radial al ataque del 22 de junio del año 41. Y es interesante porque justamente el ataque lo toma por sorpresa Stalin, según las memorias del mariscal Zhukov, que fue el gran héroe de la URSS, del Ejército Rojo. Ante el cual se rinden el alto mando alemán. Luego, 4 años después de este 1941, en mayo de 1945, se firma la rendición alemana. Fueron 4 años en los que la Unión Soviética puso el grueso de la carne humana y de la pasión, de la militancia, de la convicción, del compromiso para salvar a la humanidad del nazismo. Incluso hay, digamos, testimonios tanto del presidente Truman como del primer ministro británico Winston Churchill, que felicitan al Ejército Rojo por su hazaña. Hoy día hay una reescritura de la historia. Los niños crecen creyendo que la Unión Soviética no existió como factor determinante y fundamental. Además, en la derrota del nazifascismo. Hay que estar explicándolo. Si tú llegas a decir eso, te tachan de todas las cosas horribles que puedan imaginar, pero es la verdad histórica. La tergiversación de la historia es una de las armas de la guerra contemporánea. De las herramientas, claro. Para poder llevar adelante los proyectos de dominación contemporánea.
Y así como la humanidad, independientemente, o sea, tú no puedes acusar a Truman o a Roosevelt, o a Churchill de haber sido simpatizantes de Stalin o simpatizantes del comunismo, simpatizantes de la Unión Soviética. Fue el hecho real de la historia el que los llevó a darles sus felicitaciones al Ejército Rojo cuando finalmente entra en Berlín. Ahora, lo mismo sucede con lo que está ocurriendo en Irán. En este momento, Irán está siendo blanco de unos ataques y cualquier diagnóstico que se esté dando sobre esa realidad en modo alguno implica un juicio sobre el régimen iraní o sobre la cultura iraní. Aquí tenemos una humanidad diversa, porque entonces trasladan el tema no de la agresión imperial, sino a las cosas que probablemente puedan generar debate respecto de las características de cada país. En este momento lo que está en juego es el destino de la humanidad y de una humanidad diversa que tiene características como las que entonces tenía aquel mundo. No hacía falta no hace falta en este momento ser musulmán, por ejemplo, ser islamista para entender lo que está sucediendo en Irán. Lo mismo que no hacía falta ser ni comunista ni estalinista para entender lo que estaba sucediendo en aquel momento. Lo que había que tener claro era lo que se estaba enfrentando el planeta en ese momento. Por eso es muy importante que hoy las fuerzas progresistas de la humanidad, aquellos que tienen una mirada comprometida con una humanidad diversa, identifiquen dónde está la amenaza principal. En este instante la amenaza principal es el juego de guerra que mantiene un señor llamado Netanyahu, que encarna hoy lamentablemente a Hitler, a su supuesto contradictor histórico, porque se supone que el Estado de Israel vendría a reivindicar a los sacrificados judíos de la Segunda Guerra Mundial, pero lamentablemente los métodos y la visión supremacista se han calcado en ese liderazgo sionista que lamentablemente tiene a la humanidad al borde de un escenario nuclear, de una conflagración nuclear que nadie desea. Claro. Tiene una falla de origen, lamentablemente. Theodor Herzl, aquí está también recogido en este libro, cuando él es el fundador del sionismo, cuando él, digamos, plantea la creación del Estado de Israel, tenía dos opciones, una en Argentina y la otra en Palestina. Y cuando él argumentaba ante las potencias occidentales la conveniencia de que fuese en Palestina, él decía que, palabras más, palabras menos, ese Estado, ese hogar nacional judío, era un baluarte de la cultura occidental frente a la barbarie. Fíjate tú cómo su concepción era despachar todo lo distinto a la cultura occidental como bárbara. ¿Me entiendes? Y eso es lo que lamentablemente estamos viendo hoy. Se concibe el Estado de Israel como una cabeza de playa de la llamada cultura occidental, del occidente capitalista, del occidente cultural, frente a lo que en el fondo consideran bárbaros, que son los pueblos árabes, que son la humanidad diversa. Es interesante, ministro, lo que usted decía, se vienen varias ideas, voy a intentar resumirlas. Una, el tema de la campaña cultural contra el otro. Usted, siendo además ministro de Cultura, sabe muy bien cómo la cultura se convierte en un motor importantísimo para enlazarse con el otro. De hecho, de ahí las políticas que Venezuela establece en temas de festivales, de enlaces. Hasta este momento, durante los últimos 30 años, se han dedicado a hacer una campaña de comunicación de odio contra Irán, totalmente desmejorando toda su tradición y mostrándolo ante el mundo como la barbarie. Y por otro lado, también es importante lo que usted decía, no necesitamos ser palestinos, no necesitamos pertenecer a esta otra cultura para entender que lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es una matanza brutal que además puede considerarse, ministro, como una antesala, como un escarmiento para aquellas naciones que no correspondan a los intereses de las potencias de Estados Unidos, de Israel. Estaríamos hablando de que les podría pasar lo mismo que está pasando ahora mismo con Irán, por ejemplo, con el pueblo de Palestina, si no aceptamos sus ideas políticas. Mira, yo creo que sí, y eso tiene antecedentes. Tiene antecedentes lo que ocurrió aquí a partir de la llamada guerra antiterrorista que se desató a partir del 11 de septiembre del 2001, cuando la voladura de las Torres Gemelas. Allí hubo una, entre comillas, respuesta del establishment occidental
que no tenía pies ni cabeza y que finalmente se convirtió en una andanada cultural bélica frente a lo diferente, a lo distinto. Aquí lo cuenta un historiador estadounidense, Howard Zinn, en este otro libro sobre la guerra. Creo que si la gente pudiera ver las consecuencias de la campaña de bombardeos con la misma viveza que las terribles fotografías después del 11 de septiembre, si vieran por televisión noche tras noche los niños mutilados y ciegos, los padres que lloran en Afganistán, preguntarían, ¿es esta la forma de combatir el terrorismo? Recordemos que Afganistán fue invadido, el tesoro de la humanidad que es Irak fue destruido, la biblioteca de Bagdad fue destruida, incluso más recientemente Libia también fue intervenida y convertida en un estado con dificultades para su propia existencia, de modo pues que hay una ofensiva general. Cuando uno ve levanta la mirada, se sale del hecho más reciente y ve el curso general de lo que viene ocurriendo, y es una ofensiva bélica, cultural, económica, de dominación de un occidente decadente que ya no puede controlar el mundo, en un planeta en el que vienen surgiendo actores emergentes que también existen, que tienen poderío económico, que tienen poderío militar, que tienen unas identidades culturales muy definidas y que se han resistido a lo largo de la historia a la homogeneización cultural. Eso es un dato muy importante. Cuando hablan de la civilización y la barbarie, lo que hacen es quitarle pluralidad a esta humanidad que nosotros vivimos, porque no se trata de una civilización, se trata de muchas civilizaciones. Pluralidad que tenemos Ni que se seguir trata defendiendo. de una cultura, sino Claro, de muchas culturas, de muchísimas y es la culturas. única garantía de una humanidad en paz, una humanidad diversa, una humana humanidad. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado. Un placer, Gracias, le Anaí. agradecemos. Y así le invitamos a que puedan seguir revisando la historia también, desde la literatura, desde los hechos recientes, desde los hechos que no quisiéramos volver a vivir. Sobre esa base, desde acá también lo conversamos. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista especial. Siga junto a Telesur. Hasta la próxima.